Muy buenos días, muy buenos días. El Señor me les bendiga, el Señor me les bendiga muchísimo más, aleluya. Estamos por aquí para continuar con la lectura de la palabra. Estamos leyendo el libro del profeta menor Jonás. Ya vamos a, apenas iniciamos ayer. Ya estamos en el capítulo número 2. Y aquí la cosa se pone interesante porque la tormenta no logró quebrar al profeta, pero el vientre del pez sí lo logró. Yo no sé si usted sabía, pero el Señor sabe exactamente qué hacer con nosotros para quebrar el orgullo, para quebrar el ego, para enderezar nuestro carácter, especialmente cuando somos personas que tenemos llamados muy particulares y muy especiales de parte del Señor. Amén. Pero nada, es bien cortito. Entonces vamos a hacer una breve oración, iniciamos y nada, seguimos adelante. Amén, Padre, gracias por este día tan hermoso, Señor. Tu palabra declara que este es el día que tú has creado, que nos alegraremos y nos gozamos en él. Y eso precisamente queremos hacer en este día, alegrarnos y gozarnos porque tenemos una bendición extraordinaria de un día más. Señor, te bendecimos en esta mañana. Padre, oramos para que tu palabra sea cincelada, escrita en la tabla de nuestros corazones, Señor. Y esto lo pedimos con propósito, porque no oramos ni estudiamos las escrituras sencillamente por hacerlo. Lo hacemos con un propósito y el propósito es vivir lo que ellas nos indican. Ellas son el manual de fabricante y te damos gracias por eso, Padre. Habla a tu pueblo, Señor. Habla a nuestras vidas a través de tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, Señor. ¿Y cuántos dicen amén? Y bien, seguimos. Oración de Jonás. Jonás capítulo 2, Reina Valera 1960. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, bendito Dios. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. Ay, Dios mío, qué Uber le mandaron a Jonás. Bendito Dios. Desde el vientre del pez clamé. Aleluya. Desde el vientre del pez clamé. Bendito sea el nombre de Dios. El capítulo 2 de Jonás es una oración de quebrantamiento, arrepentimiento y dependencia total del Señor. Luego que el profeta en el capítulo 1 lo vimos tratar de huir del llamado divino, lo vimos tratar de ocultarse, o más bien tratar de ocultarse de la presencia de Dios, Jonás se encuentra ahora en el vientre de un gran pez, un lugar oscuro, un lugar sin salida, un lugar incómodo. Y es precisamente allí, en lo profundo, donde no había ninguna expectativa de cambio,
no había un pronóstico positivo, es donde el profeta del Señor comienza a buscar verdaderamente el rostro de Dios. Desafortunadamente, muchos de nosotros tenemos que vernos en el vientre del pez para que nuestro carácter sea formado a lo que Dios desea, para que nuestro orgullo sea quebrantado hasta lo sumo, para que podamos finalmente entender que la voluntad de Dios está por encima de cualquier deseo personal o de cualquier juicio de valor que nosotros podamos formarnos respecto de cualquier encomienda o asignación divina que el Señor nos pueda entregar. Pero también podemos ver aquí cómo el Señor escucha aún desde lo más profundo. Hemos estado viendo desde el libro de Amós, ha sido como una secuencia, ver cómo el Señor escucha y ve en cualquier lugar, y no importa la profundidad de la situación en la cual estemos, desde ahí el Señor ve, escucha y actúa. No importa dónde nosotros nos podamos encontrar, lo vimos allá desde el libro de Amós en los capítulos finales, donde el Señor le decía al pueblo: donde te metas, ahí te voy a encontrar. El Señor también ya en el libro de Abdías le dijo lo mismo al pueblo: a donde te subas, no importa, ahí te voy a encontrar, ahí te voy a hallar, de ahí te voy a sacar. Y ahora aquí, con Jonás, el Señor sigue diciendo lo mismo: no importa dónde estés, de ahí yo te voy a sacar. En algunos casos para juicio, pero también para salvación. Amén. Entonces, el profeta aquí le dice al Señor: invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. El profeta había intentado escapar de la presencia de Dios. El profeta había intentado escapar del propósito, de la asignación divina. Pero el siervo encontró lo que hablamos hace un momento, que no existe lugar donde el Señor puede escuchar un clamor sincero. No existe lugar, como te lo acabo de expresar hace un momento, donde la mano de Dios no te pueda alcanzar, donde sus ojos no te puedan ver. No solamente para aplicar juicio y consecuencias a nuestras malas acciones, sino también para escuchar esa oración y ese clamor de arrepentimiento. Ese clamor sincero de devolverme de mis caminos y aceptar la voluntad de Dios. Por eso es que tenemos que entender, y lo hablábamos ayer, que tenemos que hacer un esfuerzo por caminar en discernimiento para poder comprender cuándo la tormenta, cuándo el estómago del pez, cuándo el horno de fuego, cuándo el foso de los leones, y así sucesivamente, es algo que Dios está permitiendo, en algunos casos para formar nuestro carácter, como ya lo hemos hablado, o en otros casos para sencillamente glorificar su excelso nombre. En el caso de Jonás, el Señor permitió ese proceso para llevarlo una vez más a una dependencia genuina de Él. Entre tanto, el vientre de ese pez se convirtió en un lugar de nada más y nada menos que de una transformación espiritual extraordinaria del profeta. El Señor desata la tormenta. Y eso no fue suficiente para el profeta. En el capítulo 1 lo vimos como el hombre dijo: no, mire, échenme al mar. Sin embargo, vimos los marineros como la tormenta fue suficiente. Mira, y esa gente se arrepintió, comenzaron a ofrecer sacrificios. En otras palabras, como decíamos ayer, se armó algo así como un culto pentecostal. Sin embargo, para el profeta no fue suficiente, porque la oración que él hizo desde el vientre del pez, él la pudo haber hecho desde el barco. Y decirle a los marineros: no, miren, como de hecho lo hizo esa parte que confesó, dijo: no, yo soy la causa. Él pudo haber dicho a los marineros: mira, llévenme para allá, para Nínive. Yo tengo una asignación de Dios y le estoy huyendo, no la quiero hacer. Señor, perdóname, perdona mi rebeldía, mi insensatez, mi necedad, perdóname. Vamos a dirigir el curso hacia Nínive. Vamos a dejar, mira, ay santo, no. Jonás fue menester no solamente la tormenta, sino también el vientre del pez para finalmente quebrar su carácter, quebrar su voluntad,
para que Jonás pudiera finalmente terminar haciendo lo que se le había dicho. Y vamos a ver algunas cosas más adelante. Y recuerdo, siempre comparto esto, que en una ocasión me tocó hacer un trabajo con respecto a la obediencia. Y recuerdo que una definición que encontré de obediencia es que la obediencia significa quebrar mi voluntad para permitir que alguien más me diga lo que tengo que hacer. Y yo no sé usted, mi hermano, pero cuando yo escucho la palabra quiebre, cuando yo escucho la palabra rompimiento, para mí eso es algo que va a doler, que no va a ser cómodo, que no me va a hacer sentir bien, que no va a provocar algo, sentimientos de quizás de alegría, de que me siento bien, pero te va a bendecir. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Espíritu Santo quiebra en Kamai, Kindo Boiso, Ketarabaisho, Kiarandanamai Soja, cuando Dios quiere, Padre, gracias, cuando Abba quiebra, cuando Abba toma vasijas en sus manos para romperlas y volverlas a hacer, Él lo hace de una manera graciosa. Hay una canción hermosa de Tasha Cobbs que dice Gracefully Broken. Cuando el Señor rompe, cuando el Señor quiebra, lo hace con amor, lo hace con gracia y lo hace con el propósito de llevarnos a ser esa vasija de honra, esa vasija hermosa que Él ya ha destinado desde antes de la fundación del mundo para que camines en esas obras que de hecho también fueron predestinadas desde antes de la fundación del mundo para que anduviéramos en ella. Hago un paréntesis, no creo en predestinación, no creo en predestinación. ¿Qué sí creo? ¿Qué sí predico? Que las obras para las cuales hemos sido llamados han sido hechas de antemano. La palabra lo dice de manera textual. Amén. Permítame ese paréntesis. Bien, seguimos. Entonces, el profeta, aquí lo vemos ahora, clamando a Dios desde el vientre del pez, desde la oscuridad del abismo. Oye, eso es terrible. Mire lo que dice este hombre aquí. La tierra cerró sus cerrojos sobre mí para siempre. Dios mío, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oye, ay Dios mío, las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Mire, usted se imagina ese cuadro. Mi hermano, y esto no es simbólico. Esto no es metafórico. Esto es una historia. El hombre cayó ahí. No sé si usted se ha detenido a pensar en eso. Esto no es una metáfora. El hombre cayó ahí. O por lo menos hasta donde yo sé, y yo no creo que sea una metáfora. Ahora, usted quiere creer otra cosa, mire, pues ni modo. Pero eso no es metafórico, mi hermano. Eso pasó, como lo dice la palabra. Entonces, imagínese usted tener que llegar a ese punto de que un pez nos trague para que nosotros podamos obedecer. Mire, no lleguemos hasta ahí. No es fácil, la obediencia no es fácil porque, como le dije, es el quiebre de mi voluntad para permitir que alguien más me diga lo que tengo que hacer, en este caso el Espíritu Santo. Lo cual también tenemos que entender que también la voluntad de Dios se va a manifestar también a través del liderazgo de nosotros, en términos de las cosas que se nos van a indicar, incluso a través de un jefe. Refiriéndome, por ejemplo, al caso de que cuando se nos indica que hagamos cosas en los lugares de trabajo y quizás actuamos con rebeldía, quizás hacemos lo que mejor entendemos. Amén. La obediencia es algo de alta estima delante de Dios. Y finalmente, cuando el hombre se arrepiente y el hombre se ve en medio de estos abismos de tanta agua, Dios mío, Padre, yo no puedo ni pensar algo así. Lo cual para nosotros hoy en día, ese vientre de ese pez puede representar muchas cosas. Por eso, una vez más te digo, tenemos que caminar en ciertos niveles de discernimiento para entender cuándo es el enemigo haciendo de las suyas y cuándo es el Espíritu Santo, cuándo es el Señor permitiendo cosas para que aprendamos a ser personas obedientes, para que aprendamos a ser personas que obedezcamos y quebremos nuestra voluntad. Dejemos de un lado lo que creemos que sabemos, lo que creemos que tenemos, lo que creemos que podemos hacer por nosotros mismos, ese espíritu de autosuficiencia, y aprendamos a ser personas dependientes de Dios. Porque ¿qué iba a hacer el profeta ahí abajo? ¿Quién lo iba a poder librar a él de semejante situación, por Dios? ¿Quién? ¿Cómo? ¿De qué manera? Ni los mismos marineros
que lo trataron, lo intentaron. Ellos no lo lanzaron al mar de una vez, no, ellos comenzaron a hacer cosas para tratar de rescatar la situación y no pudieron. Y muchas veces te vas a ver en situaciones así, que van a haber personas a tu alrededor que van a tratar por todos los medios de ayudarte y no va a ser posible porque es que hay un propósito mayor detrás de todo lo que está pasando. Amén. Bien, ah, luego ya el Señor entonces dice que mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás. Pero bien, ah, seguimos aquí. Entonces la profundidad revela el estado del corazón. Nuestro hermanito Jonás reconoce que se estaba hundiendo. Como acabamos de decir hace un momento, las aguas me rodearon hasta el alma. ¡Ay, eterno Dios! Aquí este capítulo, esta oración profética revela que el profeta finalmente entiende su fragilidad. Cuando todo estaba bien, Jonás corrió de la asignación. Cuando perdió el control, entonces el hombre empezó a orar. Una vez más, van a haber temporadas, van a haber vientres de peces, donde el Señor va a permitir que nuestras fuerzas se agoten de tal manera que vamos a terminar aprendiendo que nuestra seguridad no está en nosotros mismos, sino en Él. Una vez más, ese espíritu de autosuficiencia. Pero el Señor nunca deja en vergüenza a sus hijos, ni se olvida de ellos cuando hay un arrepentimiento verdadero. Jonás recordó al Señor. El verso 7 dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y esto es clave, esto es crucial. ¿Por qué? Porque muchas veces en las crisis tenemos la tendencia de correr a cualquiera y a cualquier persona, menos a la fuente correcta, que es el Señor. Entonces la crisis tiene la capacidad de despertar en nosotros, de activar en nosotros lo que estaba espiritualmente dormido. Cuando Jonás se ve ahí abajo, en ese vientre de ese pez, Dios mío, Padre Santo, ahí es donde el hombre vuelve su corazón a Dios en medio de una desesperación rampante. Óyeme, ¿quién no? Entonces muchas veces el enemigo quiere que la prueba te aleje de Dios. Y de hecho eso es lo que él logra con muchas personas, que cuando están en pruebas, cuando están en vientres del pez, cuando están sumergidos en el vientre del pez, ellos, en lugar de correr a la presencia de Dios, ellos lo que hacen es que corren a cualquier persona, corren a carne y sangre a tratar de buscar socorro, a tratar de buscar ayuda, a tratar de buscar consuelo. Pero el Señor usa todo este asunto de la prueba para acercarnos más a su presencia. Algunos hacen lo contrario, algunos se dejan llevar de las ondas y de las olas del enemigo, que lo que quiere es alejarte de la iglesia en tiempos de prueba, lo que quiere es aislarte de los hermanos, que no te comuniques, que no llames a tu pastor, que no llames a tus líderes, que no le digas estoy pasando esto, estoy pasando lo otro, pero es todo lo contrario. El Señor lo que desea es acercarte más. Hay un capítulo hermoso por ahí, no recuerdo de cuál de los libros proféticos fue, donde el Señor decía, Tei Sanda Baquiaranda, te llevé al desierto para hablar a tu corazón. Muchas veces los lugares de prueba, tormento, los lugares de tormento, los lugares de sufrimiento extremo, una vez más, no necesariamente vienen de Satanás, pero son cuestiones que Dios permite precisamente para esto. Vuelvo y lo repito, lo he dicho ya no sé cuántas veces, para hablar a tu corazón, para moldear tu carácter, para tratar con nosotros. Esto es hermoso, hermoso. En medio de las pruebas y las crisis, el propósito de Satanás es que tú huyas de la presencia de Dios, es que tú te apartes, es que tú te aísles de los hermanitos para él poder hacer de las suyas y tenerte precisamente donde él desea para destruirte. Pero el propósito de Dios es acercarte más a su presencia, es acercarte más
vamos a decir, a estar con Él, para Él poder procesar y que salgamos de ahí en victoria. La salvación viene de Dios. El capítulo culmina con una declaración extraordinaria y poderosa. Verso 9, la salvación es de Jehová. Aquí el profeta finalmente comprende que él no podía salvarse a sí mismo, como ya habíamos dicho hace un momento, ni su existencia, ni su conocimiento, ni su posición profética, nada podía rescatarlo, solamente el Señor. Y esta es una declaración que también apunta nada más y nada menos que a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque solamente Jesús tiene la capacidad, tiene la potestad y el poder para rescatar, para restaurar y para dar una nueva oportunidad como se le dio al profeta Jonás. No todo está perdido, aún desde el mismo vientre del pez. Mira, aún muerto. ¿O fue que el Señor no despertó a Lázaro cuando ya es día? Ay, papá, ¿a qué Dios es que tú crees que le sirves? Aleluya. Y ya para finalizar, el Señor aún tenía propósito para Jonás. El capítulo termina diciendo que Dios habló al pez y Jonás fue vomitado en tierra seca. Dios no terminó con Jonás en fracaso. El capítulo de Jonás no finalizó en fracaso. El Señor quiso que él fuera a Nínive por los medios correctos, pero él quiso algo distinto, entonces al Señor le mandó su Uber, un Uber un poco incómodo. Por eso es que hay que ser sabios, mi hermano, hay que ser sabios. Pero aunque él cayó en desobediencia, el Señor aún tenía propósito para la vida de Jonás. La disciplina de Dios, como ya lo dijimos hace un momento, no era destrucción, sino corrección y un redireccionamiento de la vida del siervo que tenía un llamado específico y una asignación poderosa de parte del Señor. Entonces, esta es la aplicación para ya cerrar. Número 1, no huyas del llamado. Número 2, los lugares difíciles también pueden convertirse en lugares de encuentro con el Señor. Número 3, el clamor sincero tiene poder. Número 4, Dios puede restaurarte aún después de la desobediencia. Y número 5, ninguna profundidad es demasiado grande para que la misericordia de Dios no te alcance. El Señor permitió que el pez se tragara a Jonás, no para destruirlo, sino para transformar su corazón. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, gracias porque aún en nuestros momentos más oscuros, tú estás ahí. Padre, ayúdanos para que aún en medio de las tormentas, en medio de los vientres del pez, en medio de los hornos de fuego, de los fosos de los leones, Señor, ayúdanos que esas pruebas no doblen nuestros corazones y produzcan algo contrario en nuestros corazones, sino que nosotros permitamos que esas cosas y los desiertos produzcan el efecto deseado, que es que nos volvamos a ti, que es que aprendamos a depender de ti y que quitemos de nosotros toda autosuficiencia, toda desobediencia, toda dureza, toda callosidad de nuestros corazones. Señor, enséñanos a depender completamente de tu voluntad y a entender que aun cuando nos equivoquemos, tu misericordia está disponible y nos puede alcanzar si hay un arrepentimiento genuino y un volvernos a ti de todo corazón. Señor, hoy oramos para que si alguno de nosotros está en profundidades y adormecimiento espiritual, Señor, que seas tú sacándonos de ahí, despertándonos. Padre, que seas tú afirmando nuestro propósito y llamándonos, Señor, a una nueva oportunidad. Tú eres un Dios de nuevas oportunidades. Lo vimos con el profeta desobedeció, pero tú le diste un segundo chance. Y seguiste trabajando con él, que lo seguiremos viendo en el desarrollo del libro. Por eso, Padre, en esta mañana te damos honor, gloria y gracias,
porque tú eres un Dios misericordioso que no te cansas de trabajar con nosotros, que no te agotas, que no te fastidias de nosotros, y te damos a toda la gloria y toda la honra. Y aunque sabemos que en algunos casos tu misericordia tiene un límite, pero aún así, el perdón y la redención siempre estarán disponibles siempre y cuando nosotros queramos caminar en él. Amén. Te damos honor, gloria y alabanza, Padre. Cincela y escribe esta palabra en las tablas de nuestros corazones y ayúdanos a vivirla, a practicarla y a caminar por ella o sobre ella. Amén. Bien, nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Te bendigo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo te acompañen en este día y que todo lo que tengas que hacer prospere. Amén. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oro y doy gracias. Amén y amén. Dios te bendiga.